muchas gracias por acompañarnos en este espacio, dentro de esta ronda de eventos que estamos haciendo para intentar acercarnos a esta comunidad. Como les decía, es importante generar esas relaciones internas y externas, y pues para el programa de Ingeniería Estadística, obviamente, esa sinergia pues es muy importante. Bienvenidos entonces a nuestro masterclass, en donde vamos a intentar sintetizar de una forma muy dinámica cómo podemos hacer transformación de datos en información que nos permita a través de diferentes herramientas, en este caso, y de formas de entender los datos. Entonces, ¿quién les habla? Pues la profesora Ana María Gómez, soy la coordinadora del programa. El profesor Iván Mendivelso del departamento es una persona que nos colaboró con este proceso de desarrollo de las ideas en términos de la herramienta que vamos a utilizar. Y los invitados, el ingeniero Gerson Bermeo y el ingeniero Víctor Flores. El ingeniero Víctor se encuentra acá ya con nosotros, ¿verdad? Sí, señora, acá estoy. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por invitarme. Muchas gracias. El ingeniero Víctor, el ingeniero Gerson, ellos son ingenieros en la parte de informática, desarrollo de software, y digamos que en la parte en la que ellos nos van a colaborar es en el entendimiento del contexto de los datos del juego, ¿de acuerdo? Me gustaría rápidamente revisar dentro de las personas que nos están acompañando cuántos juegan Pokémon Go o han jugado Pokémon Go. Por favor, levanten la manito. Ok, tenemos 4 manitos levantadas. Uno de ellos es, por supuesto, nuestro invitado. Tenemos entonces a Juan Felipe y tenemos a Fabián y teníamos otra persona bajo la manito de pronto. Carlos, creo que era el nombre. Juan Felipe, Carlos Andrés. Juan Felipe y Carlos, que nos están acompañando, son externos de la escuela, ¿cierto? Así es. Mucho gusto, Carlos. ¿Nos puedes contar de dónde vienes? Pues la verdad fue que me apareció el evento en alguna red social, creo que era en Instagram. Pues, ok. como vi que el evento era abierto, pues me inscribí. Pues yo estudio algo de ciencia de datos por mi cuenta, pero soy ingeniero electrónico de formación. Recién egresado. Ok. ¿Y de qué universidad eres? De la Universidad Nacional. De la Nacional. Carlos, mucho gusto y bienvenido. Vale, gracias por la invitación. Juan Felipe. ¿Nos escuchas, Juan Felipe? Profe, escribe que no tiene micrófono. Ok. Juan Felipe, ¿y eres externo estudiante? ¿Eres profesional? Físico de la Nacional. Ok. Muchas gracias, Juan Felipe. Bienvenido. Ya profesional. Súper. Listo. Entonces, en ese entorno, ¿cierto? Vemos que sobre el juego, pues no muchas personas han participado con esta forma de actividad. De pronto algunos, si no han jugado como tal, pueden recordar en algún momento de la vida el programa de Pokémon. Estos programas, bueno, también hay muchos formatos de Pokémon, tanto en la parte de juego como en la parte
la serie y de las películas, ¿verdad? Entonces me imagino que de alguna manera todos estamos familiarizados con el término de los Pokémones. Antes de dar como inicio a nuestro contexto de la masterclass, me gustaría como presentarles dentro de lo que es la parte de la Escuela Colombiana de Ingeniería, nuestra concepción sobre nuestro programa de Ingeniería Estadística. Y nuestra carrera es la formación para que se puedan desarrollar habilidades en la solución de problemas relacionados con el entendimiento y la transformación de datos en información para la toma de decisiones. Entonces, digamos que esta es como una definición un poco general, ¿cierto? Todos sabemos que estamos con el tema de la transformación digital, estamos a puertas de la revolución 5.0, estamos experimentando el tema del Internet de las cosas, estamos experimentando diversos niveles de posibilidades en la que estamos haciendo recolección de datos o estamos generando datos con todas las actividades que nosotros trabajamos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estos ingenieros estadísticos van en pro de ser aquellos líderes para el entendimiento y la transformación de datos en información que permita dar soluciones a los problemas que se van generando con estas nuevas tecnologías. En ese orden de ideas, pues el juego Pokémon Go es uno de esos ejemplos en los cuales podemos entender cómo las interacciones humanos-dispositivos, tecnologías, interactúan y empiezan a desarrollar experiencias, ¿no? En este caso, pues la experiencia de juego, de diversión. Y en estos últimos tiempos, con el tema de la pandemia, pues se ha disparado también mucho, digamos, la utilización de juegos de este estilo en forma de realidad aumentada o de generación de experiencia, ¿cierto? De alguna forma asociada a la referenciación geoespacial y a la referenciación, digamos, de actividad que pueda generar un jugador. Entonces, digamos que si uno busca en diferentes fuentes sobre este juego, pues vamos a encontrar en Reddit, vamos a encontrar en Kaggle y vamos a encontrar en páginas como GamePress y GoHub información sobre cómo entender, ¿cierto?, este tema del juego. Adicionalmente, súper curioso porque pues Reddit en estos últimos tiempos se nos ha puesto muy de moda. Lo último fue estos impactos sobre el tema de la bolsa de valores en Estados Unidos. Entonces, ese fue como el último escape así como de impacto, incluso hasta socioeconómico, con el hecho de generar un espacio de encuentro para dialogar sobre alguna temática como lo es Reddit, y el juego Pokémon Go es uno de esos, digamos, ítems, ¿cierto? O temáticas que se tratan mucho para el tema de la generación de la experiencia, ¿sí? Entonces, tanto dentro de la serie como la película, como los juegos sobre Pokémon Go, pues siempre está como el interés, ¿cierto?, de pensar sobre cómo sería posible entender cuál es más fácil y más difícil de atrapar, ¿cierto?, en términos de la interacción de la dinámica de lanzar la Pokébola, ¿cierto? Y acá por eso es que es interesante la invitación para el ingeniero Gerson y el ingeniero Víctor, porque ellos son los que nos van a ayudar a entender la dinámica del juego. Pensar en cuál es el Pokémon más fácil de atrapar. ¿Será que puede existir alguna especie de visualización que me permita entender dónde están los Pokémon más poderosos? También entender cuáles son los indicadores de performance que tienen como las características asociadas a los Pokémon. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría, por ejemplo, darle la palabra al ingeniero Víctor. No sé si el ingeniero Gerson ya se encuentra con nosotros. Hablé con el ingeniero Gerson. Lamentablemente tuvo un problema con su trabajo y no nos va a poder acompañar. Ok, perfecto, listo. Digamos que afortunadamente contamos con el ingeniero Víctor, que nos va a compartir un poco sobre la temática del juego.
¿Cómo quieres que profundice esta pregunta? O sea, los Pokémon, pues, en la primera generación si no estoy mal, nos vamos a centrar en la primera generación, ¿verdad? Así es, son como los Pokémones más conocidos, ¿cierto? Tanto en los términos de las películas, las series y este juego de Pokémon GO. Listo. Entonces, pues, en ese rango de ideas, pues, los Pokémon más comunes para nosotros, los que jugamos de la primera generación, serían tanto Rattatas y Pidgeot. ¿Cuál sería el más difícil? Pues lo más difícil, pues, de encontrar serían los legendarios, pero pues además, adicionales a eso, no solamente son estos los que son difíciles de encontrar, sino también, pues, hay algunos, no sé, un Dragonair es un tipo de dragón, estos también son difíciles de encontrar. Ahora, las otras preguntas, pues sí creo que ya no me corresponde a mí responderlas, sino que ya los datos deberían ser quienes las respondan. Gracias. Sí, digamos que me gustaría que generáramos entonces un poco como para entrar en la onda, ¿cierto?, de esta discusión sobre esta temática, las personas que están participando y que también han jugado, sobre sus intereses en el juego, qué es lo que le ven interesante, cuáles son las dinámicas de juego que desarrollan, y en ese mismo sentido, ingeniero Víctor, ¿cómo sería posible revisar, digamos, los posibles juegos o las posibles estrategias de juego, o cómo cuando ustedes juegan piensan en ese proceso de interacción y de experiencia? La principal experiencia la logramos pues uniéndonos a diferentes grupos, ya sean grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram o de las plataformas que tengamos a mano. Discord también hay un montón de servidores que nos permiten pues unirnos a otros usuarios para poder ir en grupo a, no sé, ya sea para pelear entre nosotros o para atacar gimnasios. Ok, ¿y cómo sería entonces la dinámica, por ejemplo, de los gimnasios? Los gimnasios generalmente pues son Pokémon que son difíciles de atrapar o de capturar. Entonces, la ayuda de otras personas es imperativa. Tenemos que reunirnos en grupos recomendados mínimo de 6 personas de alto nivel para poder derrotar primero al Pokémon adversario y poder debilitarlo y luego, posterior a eso, poder capturarlo. Esa sería la dinámica de juego entre personas. Okay. Ya la dinámica de juego individual, pues ya sí pues sería atrapar, caminar netamente como tal, de un punto a otro para ir cogiendo los Pokémon que nos vayan apareciendo en el camino. Ok. En ese sentido, por ejemplo, Fabián, Carlos o Luis, de todos los que alzaron la manito, que jugaban, que tenían esta interacción con este juego, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Ha sido similar? ¿Conocen otras formas? ¿Cómo sería ese relacionamiento con el juego? ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, pues más que todo, como lo mencionó el profesor, pues es eso, pero más que todo lo que llama la atención es que genera comunidad, pero la realidad aumentada, eso también es súper importante, porque pues aparte de que uno está en un gimnasio, no sé, en un área específica de Bogotá, donde estén establecidos los gimnasios de acuerdo a la aplicación, uno puede ver el Pokémon en realidad aumentada y verlo como en el ambiente que está. Digamos, no sé, estoy en un parque, yo voy a ver el Pokémon moviéndose dentro del ambiente y en realidad aumentada. Entonces eso también es como un bonus o un plus para el juego y pues para ver cómo es la dinámica también. Claro, me imagino ese tema de movilidad, ¿no? También importante. He escuchado que está entonces listo la movilidad, entonces dentro como de la zona en la que tú quieres estar, pero también tengo entendido que se pueden conectar, digamos, en un punto fijo y estar, digamos, viendo lo que sería la forma
y dinámica del Pokémon, pero por ejemplo en otra parte del mundo, ¿sí? Sí, sí, también es posible. Ok, ¿y cómo se genera esa ya eso hace parte pues, de los jugadores que no juegan como realmente debería ser. El juego realmente debe hacerse caminando. Ah, ok, o sea, son como dos formas y está como para el gusto del jugador. Pues en realidad una forma hay gente que hackea el juego y pues viaja a diferentes partes del mundo, lo Sí. cual pues está prohibido en la reglamentación del juego por Niantic, que es el creador del juego. Sí, y usan VPNs para aparecer en otras localizaciones. Oh, ok, o sea que ahí también se mueven cosas como más profundas en torno al tipo de experiencia. Sí. Un poco más de cuestiones técnicas, podríamos pensarlo, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Comprendo. Bueno, no sé si de pronto las otras dos personas que también nos comentaron que han jugado el juego, que han estado con Pokémon GO, nos quieran compartir algo. No, la verdad es que ya hace mucho no jugaba y cuando lo utilizaba era más que todo como por salir y pues también se formaba la comunidad, que era como lo más importante del juego, que obligaba a uno a caminar, a movilizarse y pues creaba bastante comunidad alrededor del juego. Ok, gracias. Sí, o sea, como que es definitivamente su plus, ¿no? Esa interacción grupo, persona, dispositivo. Podríamos entenderlo de esa manera. Sí. Otra cosa que yo he estado leyendo en Reddit, ¿cierto? Cuando estaba como haciendo la investigación un poco para la temática, porque pues, digamos, la idea era proponer una temática que fuera llamativa, que fuera diferente, y que pudiera ser, digamos, traída de estas nuevas tecnologías. Algo que estuve leyendo en Reddit, por ejemplo, es que eso que comentaban del hackeo, que está prohibido como en términos de la experiencia del juego, pero también me he dado cuenta que siguen mucho páginas o hay como algunos grupos de personas que son considerados los maestros Pokémones, ¿verdad? Que están como súper actualizados y también tienen sus redes sociales y van explicando estrategias de juego y formas de juego. Algo así como que hay personas que quieren coleccionar uno de cada tipo, ¿cierto? De cada tipo de Pokémon y de cada generación, o simplemente se especializan en tener solo ciertos tipos de Pokémones porque le es más llamativo. ¿Cómo sería esa forma de relacionamiento con la experiencia del juego? ¿Cómo ustedes de pronto nos pueden contar cómo es este pensamiento? El tipo, pues, capturar uno de cada tipo ya es una misión bastante ardua y extenuante. O sea, pues, si hablamos solamente de la primera generación, se han liberado 187 diferentes Pokémon. Solamente de la primera generación. Así la primera generación esté numerada solamente hasta el 151. En realidad son 187 si contamos las otras formas, que son la forma Alola, por ejemplo, Mewtwo con armadura, que también es otra forma. En total suman 187. Entonces, pues, ya hasta el momento Niantic nos la ha puesto bastante difícil, siendo que ahora son cerca de 900 los que hay que capturar. Entonces, y teniendo en cuenta más aún que hay Pokémon que solamente son regionales, hay Pokémon que solamente se dan en esta zona de Centroamérica, como lo son Heracross y Corsola, que pues no hacen parte de la primera generación, pero sí en otra parte del mundo no los vamos a conseguir. Entonces, pues, no sé, a veces se hace bastante difícil. Comprendo, o sea que eso va dependiendo también como del gusto de la persona, pero también la facilidad que tenga para asistir a las misiones, ¿no? Exacto, o sea, pues si yo viajo a Chile, pues aprovecho de capturar allá la mayor cantidad de Pokémon regionales que existan allá. En este momento están
están en primavera, perdón, están en verano. Entonces hay Pokémon que solamente se dan en verano allá. No recuerdo el nombre de algunos, pero sí uno que está fijo allá es Chatot y ese pues no se consigue en ninguna otra parte del mundo, solamente en Chile y en Argentina. Okay, La misión mía es capturar uno de cada tipo, puntualmente. O sea, esa es como tu forma de pensamiento en el juego. Sí, señora. Ok, y de pronto Fabián o Carlos, que también nos dicen que han jugado, ¿cómo es para ustedes esa forma de pensamiento del juego? En las misiones o la estrategia que ustedes plantean inicialmente para su juego. ¿Es similar o es diferente? Bueno, yo también lo he jugado y digamos que no creo que sea solo capturar uno de cada uno, porque hay varios desafíos en los que uno debe capturar varios del mismo tipo. Ok, y eso lo propone el mismo juego. Sí. Ok, o sea que se podría pensar que una cosa es como las dinámicas que genera el juego y otras las que puede tener la persona que está interactuando con Pokémon GO. Sí, pensaría Correcto. que sí. Ok, perfecto. No sé si hasta este punto, digamos, como para entrar en la introducción y el entendimiento del juego, vamos bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de pronto de nuestros otros participantes que están en este momento acompañándonos y que de pronto como que el juego como tal todavía no es, digamos, su input, pero sí nos estamos ubicando todos en el contexto de forma similar? ¿No hay preguntas? Pues sí, yo sí tengo una pregunta. Claro que sí. Digamos que hay Pokémones más difíciles de capturar que otros, pero ¿qué es lo que los hace más difíciles? Ok, ¿qué es lo que los hace más difíciles? Esa es una muy buena pregunta. Dentro de la experiencia como jugador, Víctor, ¿cuál sería tu forma en la que piensas la respuesta a esa pregunta, por ejemplo? Pues en lo técnico, sí. A ver, es que también influye, hasta la forma en la que podemos arrojar una Pokébola, influye en qué tan difícil puede hacer capturar un Pokémon. Si lanzamos una bola normal, hay un índice de captura. Si lanzamos una bola curva, que sería dándole efecto a la Pokébola, ese índice de captura va a aumentar. Y adicional, si cambiamos el tipo de Pokébola, pues también ese índice de captura también va a cambiar. Entonces, pues depende de la fuerza del Pokémon, depende de varios factores, depende hasta del clima. Si el Pokémon va a ser fuerte o no. Por ser un día soleado, ayuda a los Pokémon de tipo hierba a ser más fuertes. Ok. O sea que es como todo un conjunto de variables. Exacto. Y pues adicional a eso, pues viendo bases de datos de estilos de Pokémon, pues cada uno tiene una base de captura inherente a ellos. O sea, este Pokémon es tan probable que lo captures a este porcentaje. Comprendo, comprendo. ¿Eso responde la pregunta? Sí, sí, señora, gracias. A ti, gracias. Bueno, entonces, dado este resumen, ¿cierto?, de introducción sobre el juego, sobre estrategias, las dinámicas que provee la misma aplicación del juego, ¿cierto? Digamos que acá les presento, les muestro cómo sería entrar a GamePress o a GoHub, ¿cierto? Para intentar como entender la comunidad de los que juegan Pokémon GO.
Entonces en GoHub ustedes van a encontrar cuando entran a esa página la parte de bases de datos, la parte del listado por tipo de datos, por generación a la que pertenece el Pokémon, y digamos, los mejores Pokémones por tipo, ¿no? Entonces, digamos que acá ustedes van a tener un desarrollo, ¿cierto?, de posibilidades de búsqueda de información sobre cada Pokémon, sobre el grupo al que pertenezcan por tipo, en este caso por la generación que nosotros vamos a centrar en la generación 1, ¿cierto?, como pues por ser los más conocidos. Cuando vamos a la de GamePress, más que tú entrar a descargar información puntual de cada Pokémon, ustedes pueden encontrar, es como, digamos, información histórica y actual sobre personas que están en esa comunidad, siempre como actualizando sobre cuándo hay una misión para atacar cuál gimnasio, en qué parte y en qué país, ¿cierto? Cuándo va a aparecer un Pokémon Shiny, que es también una característica es como una variedad, ¿cierto?, de formas en los Pokémones que pueden encontrar. Entonces, digamos que estas dos páginas, dentro de toda la información que se puede definir en diferentes aplicaciones, estas dos sitios web contienen como una información un poco más actualizada en tiempo real. Hay muchas que tienen información del 2017, 2016, 2015, y dependerá también del tipo de juego de Pokémon, porque hay diferentes tipos de juegos de Pokémon, ¿sí? Pokémon Go es de Niantic, como lo mencionaba el ingeniero Víctor, entonces digamos que de alguna forma también hay algunas condiciones, digamos, importantes a tener en cuenta para nuestro contexto, para este caso de la presentación que vamos a trabajar el día de hoy, va a ser sobre, digamos, información obtenida principalmente de GoHub, complementada con la información que se tiene en la parte de GamePress, y pues por supuesto de Reddit y de Kaggle, digamos que ellos van explicando en esas comunidades de diálogo, se van contando también como de forma interactiva, ¿cierto? Que van encontrando de cosas nuevas de acuerdo a los jugadores más experimentados, es decir, que es como espacios para que los jugadores más experimentados o los llamados maestros Pokémones logren, digamos, como transmitir su experiencia y su conocimiento del juego. Acá me genera una pregunta, y es, por ejemplo, entrenador, maestro. Entonces, todos los maestros son entrenadores, pero no todos los entrenadores son maestros, de acuerdo pues a las características de juego que pueden diseñar, ¿no? O que pueden generar con su experiencia. Estoy siendo de pronto, ¿sí hay coherencia en lo que estoy diciendo? Sí, sí, todos los maestros son entrenadores, pero no todos los entrenadores son maestros. Comprendo. ¿Y hay algún puntaje que los identifique? ¿Hay algo que entre la comunidad de los que juegan se diferencien entre entrenador y maestro, por ejemplo? Pues a viva voz no hay alguna diferenciación que nos haga notarla, pero pues el que claramente está en el nivel más alto o que tenga una lista de Pokémon más completa, pues claramente es un mejor maestro que alguien que tiene una lista que recién está comenzando. Ah, ok, o sea, sé que eso también se define también mucho por las dinámicas que haya generado el juego también, que haya logrado con el juego, de los hitos, de las metas, ¿sí? Exacto. Ok, o sea que de alguna manera la interacción, la meta, la estrategia es lo que puede hacer que un entrenador se convierta en maestro Pokémon. Exactamente, profesora. Ok, bueno, entonces, dado estas fuentes, esta recolección de los datos para nuestra reunión del día de hoy, vamos a ver un video. Por favor, me confirman si el audio está bien. Este video justamente nos ayudó a hacerlo el ingeniero Víctor con el propósito de mostrarles a ustedes cómo sería navegar por la página de GoHub y cómo poder extraer
los datos que hay de forma explícita contenida en ese sitio web. Como les decía, en GamePress, más que datasets, es información sobre las tendencias del juego y cómo se va, digamos, cómo Niantic va avisando o va informándole a la comunidad cuáles son las nuevas visiones, cuáles son las nuevas apariciones y qué características van a ir de pronto siendo dinámicas en el juego. Por favor, ¿me confirman si están viendo? Bueno, la forma para descargar los datos desde esta página web en particular es la siguiente. ¿Se está Primero escuchando? que todo, Sí, señora. Sí, se escucha. ingresamos a las opciones de desarrollo. Generalmente es con la tecla F12 de nuestro teclado. Presionamos F12 y nos saldrá un panel similar a este, con el detalle de acá del código fuente, las peticiones que se vayan haciendo, opciones para depurar y donde se registra todo el tráfico de red que genera la página. En este momento la página ya está cargada. Para volver a registrar todos los datos tenemos que actualizar la página. Esto nos hará cargar una cantidad de peticiones muy grande. Acá se encuentran vinculadas imágenes, peticiones a la base de datos, marcadas todas como peticiones HTTP. Si queremos ver algún recurso en específico, solamente debemos dar clic en él y podremos visualizarlo. En este caso, la mayoría son archivos multimedia de tipo imagen. Lo que nos compete a nosotros son los datos. En esta página en particular, los datos son peticiones XHR. Y aquí podemos filtrar este tipo de peticiones. Podemos verificar que el estado de la petición fue un 200. Esto quiere decir que los datos fueron obtenidos con éxito y normalidad. HTTP 200 OK es el código de error para esto. Cuando la seleccionamos nos abre otro panel adicional donde podemos ver los datos traídos en forma ordenada. Inclusive acá ya podemos saber cuántos datos tenemos, que son 187, porque verificando esto parte desde el índice 0. Para poder exportar estos datos de forma más limpia y ordenada, minimizamos el formato JSON y nos vamos al Response Payload. Acá es el formato JSON original, lo seleccionamos todo, le damos copiar, yo lo acabo de hacer con el teclado, Control A para seleccionar todo, Control C para copiar, y lo mismo acá, para ya poder exportar estos datos, nos vamos a esta página o alguna de su preferencia que haga este trabajo. Lo mismo, seleccionamos todo, suprimimos, pegamos, Control V. Y ya con eso podemos formatear esto como un archivo CSV. Elegimos el separador de columnas, en este caso lo voy a dejar en coma, y le damos en convertir, y ya tenemos todo separado en formato JSON. Perdón, CSV. Le damos descargar y ya tenemos nuestro archivo. Aquí podemos, en mi caso, yo guardar archivo o darle a abrir directamente con alguna otra aplicación. Yo voy a elegir Visual Studio Code y le damos a abrir. Aceptar, perdón. Ya con eso nos abre un archivo y ya podemos visualizar todo lo que tenga ese archivo. Bien. Bueno, aquí lo estaba iniciando nuevamente. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, ¿cierto? Sí, señora. Sí, profesora. Listo. Entonces acá vamos a darnos cuenta que ya vamos a iniciar como formando o como generando ideas sobre lo que está pasando en el contexto que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces estamos pensando en intentar responder algunas preguntas sobre el juego Pokémon Go con los datos que entrega la página Go Hub, ¿cierto? En el que nos muestran las diferentes características
de los Pokémones, en este caso van a ser nuestros, digamos, nuestros individuos de interés, ¿cierto? ¿Dónde viene entonces la parte de ciencia de datos acá con nuestra temática? Entonces, la parte de ciencia de datos es todo ese ecosistema de actividades, todo ese conjunto de actividades que se hace de recolección el entendimiento del problema, la recolección de los datos, la transformación de los datos, ¿verdad? Y posteriormente, la idea es hacer un proceso exploratorio, descriptivo, un análisis descriptivo, luego un proceso de analítica donde vamos a intentar generar, digamos, información que no es evidente, ¿cierto? Y lograr responder estas preguntas que estamos generando con esta temática. Entonces, de alguna manera, acá estaríamos con este video resumiendo una de las muchas formas que hay para poder acceder a datos que provengan de esas fuentes tecnológicas, de dispositivos, de aplicaciones. Esta es una y es una de las formas para este tipo de juego. Digamos que, como les decía, hay otras páginas, hay otras herramientas. Esta fue la que encontramos más actualizada, más completa, que nos permitió, digamos, poder generar como un trabajo mucho más completo para nuestros fines en esta reunión, ¿de acuerdo? Entonces, pasando una vez ya entendiendo el problema, entendiendo cómo son los datos, pensando cómo se recolectaron los datos y el formato de los datos, ¿cierto? Vamos a pasar a el entendimiento de los tipos de datos que logramos recolectar y que ya están en ese formato, digamos, de CSV, ¿cierto? Que sería como un formato estructurado para que nosotros podamos hacer como una forma de análisis, digamos, mucho más formal, más que formal, es mucho más representativo con sus resultados, ¿verdad? Entonces acá vamos a encontrar, digamos, como la descripción de los tipos de datos que pudimos recolectar y a las que les dimos formato, ¿cierto? Entonces vamos a tener el número o el ID del Pokémon, vamos a tener también el nombre original del Pokémon, vamos a tener una caracterización de tipo, de primer y segundo tipo de Pokémon. El primer tipo es considerado la forma dominante, ¿verdad? De las características del Pokémon y el segundo tipo, pues es, algunos Pokémon tienen una característica de este estilo complementaria. De pronto, el ingeniero Víctor, si nos quiere de pronto contar un poco al respecto de estas dos, de estos dos tipos de datos. De los tipos de Pokémon, Sí. los tipos de pues el tipo primario de Pokémon es, como tú lo dijiste, es el tipo dominante. Pues generalmente ese por el que se basan las fortalezas o debilidades del Pokémon. El segundo tipo viene a complementarlo, pero no... Pues un tipo, por ser Bulbasaur, que es el primer Pokémon de la lista, su primer tipo es tipo hierba, pero su tipo complementario es veneno. Esto quiere decir, pues, que los ataques, que él es un base planta, o sea, va a ser fuerte contra los Pokémon de tipo agua, pero adicional a eso también va a tener la posibilidad de hacer ataques de tipo de veneno, lo que lo hace fuerte frente a otros tipos de Pokémon adicionales a los que ya es fuerte del tipo planta. Pero eso ya es otra conversación, es otra reunión de esta. Claro, sobre todo porque vamos a encontrar entonces Pokémones que, o sea, todos los Pokémones van a estar, digamos, clasificados en un tipo primario, pero no todos van a estar en un tipo secundario. Exactamente. Por ejemplo, hay Pokémon que son, en una primera instancia, solamente tienen un tipo, como por ejemplo Charmander. Al evolucionar a Charmeleon se mantiene solamente en un tipo, pero al llegar a su tercera evolución, a su segunda evolución, perdón, que es Charizard, él ya obtiene la característica de Pokémon de tipo volador. Ok, también va a depender entonces de la evolución que pueda tener el Pokémon y si en esa evolución adquiere un segundo tipo.
un tipo secundario. Exacto. Sí, no todos son capaces de hacerlo, pero pues hay algunos que sí la obtienen. Ok, perfecto. Otro tipo de datos también que logramos bajar de GoHub es el CP máximo, o es, mejor dicho, la cantidad máxima de daño que un Pokémon puede infligir, o sea, su Combat Power, ¿cierto? Cómo será definido con unos puntos. También tenemos el Health Power o la estamina, que digamos que es como la cantidad máxima de daño, o mejor dicho, en términos también de salud que puede tener un Pokémon en términos a la hora de pensar, por ejemplo, en un combate, ¿cierto? De pronto acá me parece importante también, ingeniero Víctor, si de pronto nos puedes contar como un contexto en el que ustedes observan el Combat Power y cómo ustedes piensan en la estamina, por ejemplo. Pues los puntos de combate es el puntaje general que tenga un Pokémon. A mayor nivel de perfección que tenga el Pokémon, va a llegar a unos puntos de combate mucho más altos. Esto viene dado ya dependiendo de la fuerza, la defensa y los puntos de vida que tenga cada Pokémon, por lo menos para Pokémon GO. Pues eso se evalúa en una escala de 0 a 15. Si el Pokémon tiene un puntaje, un 15 perfecto en ataque, defensa y vida, pues eso lo haría candidato a tener unos puntos de combate mucho más altos que alguien que no los tuviera. Pues si tengo muchos más puntos de vida, o sea, en esa escala de 0 a 15, pues quiere decir que mi Pokémon va a aguantar mucho más en una pelea, o sea, va a poder recibir mucho más daño sin morir en una pelea. Y lo mismo aplica para ataque y defensa. Si tiene más puntos de ataque, pues va a poder hacer más daño. Y lo mismo la defensa, va a defenderse, va a poder tolerar mejor los ataques que reciba. Comprendo. Súper. También adicionalmente en los datos que vamos a tratar en esta reunión tenemos entonces, digamos, el juego entrega es el Field Base Rate, que es como, digamos, la tasa de huida o de pérdida que entrega la aplicación del juego por cada Pokémon, ¿cierto? Entonces acá nosotros vamos a trabajar no con la Field, sino con el base rate, ¿cierto? O el capture rate, en realidad, el base capture rate, que sería como ese complemento al valor que muestra el juego, ¿listo? Entonces, de alguna manera, digamos, es una información que en el juego la presentan con un valor, para nosotros en este caso va a ser entendida de la forma complemento. ¿Cómo sería la forma de pensar en esta base capture rate? Pues ese dato no es muy conocido. En realidad, la mayoría de los entrenadores, pues, poco sabe de ese dato en realidad. Entonces, pues, sino que mis colegas acá presentes que también juegan me contradigan si estoy equivocado. Pero pues uno va con una cantidad de X de Pokébolas hasta atrapar un Pokémon. Ese dato de la tasa de captura base, pues en realidad no es conocido, no es común saberlo entre los entrenadores. O sea, ustedes no saben cómo lo obtienen, simplemente lo ven en la aplicación y ya. No, tampoco lo vemos, es chance. O sea, okay. Sí, es fortuito, no es algo que nosotros tengamos programado así, no, a este tengo que tirarle 3 Pokébolas como para atraparlo y se va a quedar. Ok, porque en la página GoHub sí está ese valor de la tasa de huida, ¿no? Entonces, digamos que está dentro de las características que definen a los Pokémones de acuerdo a la clasificación por generación, en este caso, pues los de generación 1.
Bien, también tenemos unas 3 variables adicionales, digamos, unos 3 tipos de datos adicionales que recogimos de GamePress, por ejemplo, y es, y obviamente con la participación del ingeniero Gerson, el ingeniero Víctor, en la definición de cada tipo de Pokémon, qué tan raro, qué tan común es, ¿cierto? En una escala del 0 al 3, donde 0 es muy común, 1 común simplemente, 2 sería pensar en raro y 3 sería pensar en que el Pokémon es muy raro, ¿sí? Y el legendario, ¿cierto? Es una característica que también se puede definir en los Pokémones y pues digamos acá se piensa si es o no es legendario. ¿Cómo se piensa en esta característica de legendario? Perdóname, ¿me puedes repetir? ¿Cómo se piensa en la característica de legendario? ¿Qué hace que un Pokémon sea legendario o no? Pues el Pokémon, si es legendario o no, pues eso ya lo ha determinado Niantic perdón, lo ha determinado la propia fábrica de Pokémon. O sea, desde el comienzo de sus orígenes con Pokémon Verde, pues ya sabíamos que Articuno, Zapdos, Moltres, Mew y Mewtwo eran legendarios. Eso sí nos lo han dicho. Que sea raro o común, eso sí ya difiere un poco. Pues como les decía en un comienzo, los raros, los comunes, los más comunes son los ratatas y los pidgeys, que esos salen por doquier en las calles, casi que toca andarlos pateando, pero el resto sí ya hay un porcentaje en el que salen, o sea, o hay zonas geográficas en las que salen más. Ok, y digamos, lo que entiendo es que entonces el tema de legendario no es de acuerdo como a la historia que hay detrás del mundo de los Pokémones. Exacto. Ok, ok. Bien, acá tenemos un tipo de datos adicionales que es la tasa de captura, que en realidad es ya una variable, podemos pensarla así, que es la transformación que es obtenida de acuerdo a la relación entre el CP máximo y la tasa de captura base, el Base Capture Rate, que fue entregado por información del GoHub, y esa relación se hizo a través de los comentarios de información de GamePress y de Reddit, donde personas como súper en la onda de Niantic, de la historia del juego y como de la evolución del juego, definían que es una relación, ¿cierto? En la que me entregan un número, ¿cierto? En la que yo puedo pensar que lo puedo obtener como con un 50% de probabilidad de poder obtener la relación entre el CP máximo y la tasa de captura base. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí es un poco como para darles el escenario genérico del contexto de las variables. Acá les estoy presentando, digamos, las variables que vamos a empezar a revisar ahora. Acá están en una herramienta conocida como RStudio. Es un software cuyo lenguaje de programación base pues es el RR Project, como se conoce. Es un software libre. Hay muchos otros. R es uno de todos los que hay posibilidades para trabajar acá. Y de alguna manera, entonces, acá viene esa integración con el entendimiento de que estamos en un contexto de análisis de datos a través de unas metodologías de ciencia de datos, pero lo importante para nosotros acá es cómo desde la parte de la comunidad de ingeniería estadística podemos pensar en soluciones a través de este enfoque del tratamiento de datos para la transformación en información, ¿no? Entonces, una siguiente etapa, que es en la que ya los ingenieros estadísticos empiezan a proyectar tanto las herramientas con las que van a trabajar, qué tipo de actividades van a generar, ¿cierto? Entonces los ingenieros estadísticos ya deben pensar entonces en una serie de exploraciones, ¿cierto? Para mejorar ese entendimiento de los datos y el entendimiento del problema.
Vamos entonces, para nuestro caso, en esta reunión vamos a hablar de transformación de variables, variables cualitativas, cuantitativas, y descripción de estos indicadores que les mencionaba yo, que son algunos de los que tenemos en nuestro conjunto de datos. ¿Listo? Pensar entonces en la analítica, digamos que aquí me gustaría hacer como una diferenciación, digamos como conceptual, análisis y analítica, o análisis y analítica, digamos que es como un término que se está utilizando últimamente. Digamos que en esencia es el entendimiento de la información resultante de un proceso realizado para tener, digamos, forma de resolver un problema, ¿verdad? Digamos que la diferencia en el término, de acuerdo a la palabra, es que analytics viene de datos que provienen de nuevas tecnologías, ¿sí? Mientras que el análisis, digamos, es un poco más genérico y se piensan ya como en esos datos obtenidos a través de experimentos, de laboratorios, ¿sí? O de encuestas. Digamos que ahí hay como una apreciación un poco conceptual, que se acercan mucho, son muy similares, pero digamos que el término analytics está asociado, es más para los datos que provienen de las nuevas tecnologías. En este caso, una forma diferencial es que los datos que estamos viendo en este contexto, pues provienen de un sitio web que está muy asociado con la franquicia del juego, con Niantic, ¿no? Entonces, a la final, lo que estamos pensando en esta parte de analítica de datos, ¿cierto? Y en lo que los ingenieros estadísticos estarían apoyando mucho en la parte del proceso de todo lo que ocurre en la ciencia de datos, es como en este enfoque integral, ¿cierto? Y agnóstico de capacidades de implementación de diferentes herramientas tecnológicas para poder transformar esos datos en información. Para nuestro caso, para nuestra reunión, vamos a hablar de R, ¿cierto? En este caso RStudio, como esa herramienta con la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora sí a manos a la obra. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla y qué están viendo en mi pantalla, por favor. Listo, profe. Gracias. Bien, entonces digamos que así como una forma resumida de esta herramienta, ¿cierto? Tenemos, digamos, 4 áreas de trabajo. Una de ellas es la que nos permite tener como los scripts o los códigos que nos permiten dar funciones o también ordenar acciones que nos sean de interés para el proceso de transformación de datos en información. Acá se hace desde la parte del análisis descriptivo de los datos, llamar a los datos, todos de acuerdo pues al proceso anteriormente mencionado, en este caso de nuestra reunión de Pokémon GO. Los datos se recogieron de la forma como vimos en el video. Digamos que si lo quisiéramos ver acá en este momento, este sería el dataset que ustedes vieron en la presentación. Entonces, digamos que en esta primera área de trabajo vamos a encontrar como el espacio para poder mirar, ¿cierto?, estas herramientas, entonces los códigos de interés, los datasets de interés, ¿listo? Tenemos otra área de trabajo que en resumen nos permite ver las respuestas obtenidas o lo que el RStudio nos entrega, ¿cierto?, como nuestras respuestas a las órdenes pedidas en los scripts, en los ejecutables. Tenemos otra área en la que podemos ir haciendo seguimiento, cuáles son esos objetos o esas funciones que hemos activado para mirar los datos, ¿cierto? Y tenemos otra área de trabajo en la que podemos ver de alguna manera, digamos, el historial de scripts o de datasets que tenemos a la mano, ¿de acuerdo? También nos permite ver diagramas, las salidas, ¿cierto?, de respuesta con algunas funciones ejecutadas. Y digamos que a grandes rasgos, pues eso ya sería como para otro evento de estos, contarles más sobre cómo pueden aprender sobre R. Digamos que R también de forma resumida, como les decía, es un software libre, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Actualmente con el desarrollo de complementos en modalidad de paquetes, que son una serie de funciones o de comandos que optimizan algunos procesos, ya se está hablando de R como una
forma de pensamiento o mejor dicho, como una forma de programación funcional, ¿cierto? Y pues eso es importante porque eso va como muy a la vanguardia con los procesos de desarrollo que hay actualmente en este mundo de la ciencia de datos. Y pues por supuesto los ingenieros estadísticos están llamados a tener este mundo del conocimiento estadístico, a aplicar la aplicación de la matemática y pues por supuesto el entendimiento de programación para dar estas soluciones a estos problemas que se pueden traer de las nuevas tecnologías. Adicionalmente, digamos, con R, digamos, como dentro del campo de acción de R está otra modalidad del lenguaje que es Python, está Julia, y pues hay también otro grupo de lenguajes de programación como Java, como PHP, ¿cierto? Que son ya, digamos, más de uso específico del grupo de ingenieros de sistemas. Nosotros somos muy hermanitos del programa de ingeniería de sistemas, de los ingenieros de sistemas somos hermanos, y pues por supuesto también de los estadísticos y los matemáticos aplicados. En ese sentido, digamos que ese es como el resumen en este momento de la presentación de la herramienta que vamos a utilizar. Yo intentaré contarles como una historia, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos sobre los datos, cómo son los tipos de variables, qué transformaciones se hicieron. Digamos que por tiempo no puedo pasar a ciertas especificidades o a ciertas explicaciones puntuales que con mucho gusto, si algo, las podemos revisar, digamos, ya de manera un poco más personal. Ustedes me pueden escribir, se pueden contactar conmigo posteriormente, tanto los estudiantes de la escuela como los estudiantes del programa de Ingeniería Estadística, como las personas que nos acompañan en este momento a la reunión. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, digamos que el script base es el que tengo como de nombrado con unos días anteriores. Ya el script, digamos que trabajo del día de hoy, va a ser este. Entonces, digamos que acá nosotros empezamos el código haciendo como comentarios, documentando cuáles van a ser los paquetes, es decir, esos conjuntos de comandos o de funciones que me pueden estar sirviendo en diferentes momentos de acuerdo a las actividades que yo necesite hacer con mis datos. En este caso, como les decía, nuestro dado de Pokémon Go cumple con las, digamos, estamos viendo que es el conjunto de variables que ya estuvimos socializando con respecto al juego. Vamos entonces a llamar nuestros paquetes de interés, ¿de acuerdo? Es muy importante esto dentro de la parte de limpieza del código, de una buena práctica, ir documentando para qué lo necesito, ¿cierto? Por eso también llega un punto en que la persona que está trabajando con esto maneja muchas funciones, las tiene en la mente, recuerda muy rápidamente de dónde provienen cuáles, pero a veces también pues juega un factor de memoria, y también es bueno llamar esos complementos que se han usado en primera instancia para garantizar la reproducibilidad de las salidas, es decir, las respuestas que yo obtenga cuando las llame pues sean las relevantes, ¿no? Entonces acá hicimos un llamado a esos paquetes. Y ahora, digamos, vamos a empezar con respecto a ese análisis exploratorio de los datos. Vamos, aquí ya lo tengo llamado, voy a volver pues a llamarlo, simplemente se puede hacer, ¿cierto? Y fíjense que inmediatamente, acá en mi entorno del environment, me aparece como que el primer dataset que voy a trabajar es un dataset que contiene 187 observaciones con 15 variables de interés. Esas son las 15 variables, digamos, de las que hemos estado hablando en minutos anteriores. Vamos a buscar un resumen de los datos, es decir, qué características puedo encontrar sobre ellos. Entonces, tenemos dos formas de hacerlo, a través del summary o de la función str, ¿cierto? A través del summary, entonces ella me entrega, digamos, información sobre el tipo de variable, cuántas observaciones tienen, ¿cierto? Y pues por supuesto me entrega como el resumen para el caso de las variables que reconoce de forma inmediata como cuantitativas.
me entrega información sobre, digamos, sus estadísticas básicas, como el valor mínimo, el máximo, el promedio, el valor de la mediana, el valor del primer y el tercer cuartil. Fijémonos que si las demás no tienen esa información es porque no son de modo numérico, que ella pueda entender que es una variable cuantitativa. Todas las demás las está reconociendo como una variable cualitativa de tipo carácter. Entonces, de alguna forma, pensar en este conjunto de datos, pues es una forma matricial, ¿verdad? Donde las variables serán definidos esos vectores columna que estamos, digamos, pensar así, estos vectores columna, ¿cierto? Son los que podríamos estar asociando con lo que él está llamando como sus variables en el summary. Con el CTR es otra forma más de revisarla. Él nos va a mostrar información, lo mismo, dice de qué tipo la está entendiendo. Y me muestra como las primeras observaciones o los primeros registros o las primeras valores en esas celdas de acuerdo al ID, en este caso de los Pokémon. Recordemos que los Pokémon son nuestros individuos. Acá también hay que aclarar que nosotros estamos pensando en cada Pokémon del listado, en los 187 como un Pokémon diferente. Acá no estamos pensando, por ejemplo, nos comentaba ahorita el ingeniero Víctor que Charmeleon es la evolución de Charmander. Entonces prácticamente es como si fuera este grupo uno solo. No, acá estamos pensando como que cada uno es un único Pokémon diferente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá todos? Muy rápido, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe, vale. Súper. Bien, acá a continuación vamos a hacer es como una serie de comandos de funciones que le estamos diciendo a R con el propósito como de poder identificar su contenido, ¿no? Entonces, con el attach, digamos que de alguna manera lo que estamos haciendo es como una fijación, podríamos pensarlo de esa manera, de cuáles son las variables que le está entendiendo. Con el view, llamamos a que me muestre esta información. Lo puedo hacer de dos maneras, con el view, o lo puedo hacer a través de darle clic en la parte del Global Environment. Lo puedo hacer también para llamarlo. Son formas simplemente de hacerlo desde el script o desde el entorno de trabajo del environment. Los nombres de las variables, entonces me está diciendo, tengo ID, tengo Pokémon ID, el nombre. Para pensar en este análisis exploratorio, primero vamos a hacer unas transformaciones, una primera etapa de transformación de variables. Es decir, hay unas variables acá que él está entendiendo como carácter, pero que en realidad son numéricas, son cuantitativas, como por ejemplo los puntos de ataque, los puntos de estamina, o de health power, de defensa, de combat power, ¿sí? Vamos a hacer esas transformaciones y junto con esas transformaciones vamos a organizar de tal manera que el entendimiento de los individuos no sea solamente con su ID, sino que adicionalmente sea con una forma organizada por tipo, digámoslo, alfabético. Entonces, para hacer esa transformación, digamos que acá tenemos un conjunto de funciones para esto. En una primera parte hacemos la transformación y luego la organización, y a todo eso lo llamamos ahora, entonces, un conjunto de datos PG01, Pokémon Go 01, podemos resumir el término. Y nuevamente preguntamos por todas las características y nos vamos a dar cuenta que ya para la variable ataque, Health Power y Combat Power y defensa, ¿cierto? Ya empiezan a aparecer resultados sobre la información de las estadísticas descriptivas. Entonces, digamos que estas son como las primeras tratamientos que uno le hace a los datos como para intentar entender de forma univariada cómo está conformado el dataset. Digamos que ya basándonos entonces a entender que tenemos un conjunto de variables que son cuantitativas, otras que son cualitativas, vamos a pensar entonces primero en las variables cualitativas, que son también denominadas categóricas, ¿cierto? Para entenderlas un poco más adentro, cómo están conformadas de acuerdo a los individuos que estamos representando acá. Acá creamos pues básicamente una función que me va a permitir sacar esos resúmenes. Digamos que lo que queremos entonces es entender la distribución de los Pokémones con respecto a la variable cualitativa en cada una de las categorías que las conforman, ¿no? Entonces,
Acá empiezo a llamar entonces a la función TecFrec creada y cojo y empiezo a llamar las que son variables cualitativas que estaban con tipo de clase carácter, ¿cierto? Entonces, tipo 1, que era el tipo primario de clasificación del Pokémon, type 2 sería el tipo secundario, forma. De pronto esta parte de la forma no la especificamos mucho. Ingeniero Víctor, ¿nos puede ayudar con esta parte, por favor? Perdóname. ¿Me repites, por favor? Que si en esta parte de forma, que hay, es una columna adicional que tenemos acá en este dataset, no pasamos mucho por esta variable, porque vemos que solamente está para ciertos niveles de evolución de algún Pokémon. Entonces nos gustaría como saber esta parte de forma, ¿cómo se entiende? Pues la forma de un Pokémon hace referencia, pues, más que geográfica, o sea, que dentro del juego de Pokémon GO sí sale, puede ser de forma algo aleatoria, pero por ser las formas Mega, por ejemplo, Mega Venusaur o Mega Charizard, son formas temporales, son evoluciones que se logran adquiriendo cierto nivel con el Pokémon, para, pues, en términos básicos, ¿no? Es llegar hasta cierto nivel con el Pokémon, luego se hace evolucionar a esa forma Mega durante 4 horas y luego vuelve a su forma original, que era la forma anterior. Pero hay otros, como por ser Rattata, que tiene su forma Alola, que ya hace cambiar su tipo completamente. O sea, Rattata en su forma normal es de tipo normal y en su forma Alola es de tipo oscuro. Raichu, por ejemplo, que también posee una forma Alola, no tan abajo, un poquito más arriba. Raichu, que también tiene una forma Alola, en su forma normal es solamente eléctrico, pero en su forma Alola él desarrolla también poderes psíquicos. Entonces, pues, dependiendo de la forma, puede agregar o modificar las características iniciales que él tenía. Las formas comunes que son permanentes son la forma Alola y las formas Galarian, pero pues, o también como Mewtwo, que tiene la forma de armadura, pero hay otras que son solamente temporales y esas son las que son las formas megas. Ok, pero entonces, digamos, cuando uno busca en la comunidad de ustedes también la forma Lola, tengo entendido que es de acuerdo al lugar de donde proviene en el mundo de los Pokémones. Pues por eso, en el Pokémon GO sí, pues es normal encontrar, por ejemplo, acá en Bogotá, encontrar un Rattata Alola como encontrar un Rattata normal. Pero ya en otros juegos de Pokémon sí son exclusivos de determinado sector. Entonces, acá en el mundo real sí son inherentes, pues pueden salir en cualquier parte algunos. Ok, pero entonces dentro de la historia del juego, sí, esa forma tiene que ver con la procedencia del Pokémon, de acuerdo en el mundo de la historia. Sí, o sea, dentro de la historia de Pokémon, pues hay una región que se llama Alola y esos Pokémon que tienen la forma Alola son exclusivos de esa forma, o sea, de esa región. En el mundo real, pues esas regiones no existen. Claro, ¿y el Galarian, por ejemplo? Pasa lo mismo. Los Galarian Alola son zonas dentro de otros juegos, dentro de otros juegos de Pokémon. Ah, ok, comprendo. Fijémonos que acá, entonces, ya como conociendo un poco más estas apreciaciones que nos hace el ingeniero Víctor, vamos a darnos cuenta entonces con esta función cómo empezamos a encontrar, digamos, cuántos Pokémones pertenecen al tipo 1, tienen su clasificación de tipo primario, ¿cierto? Y llegamos a un conteo de 287, ¿cierto? Entonces, dentro de este listado tenemos 13 de tipo insecto, 4 de tipo oscuro, 3 dragones. Por ejemplo, psíquicos hay 11,
tipo roca 12, ¿de acuerdo? Acá podemos encontrar como esta información básica. Tenemos entonces ahora su distribución en términos de las categorías de el tipo secundario. Acá ya no tenemos los 187 Pokémon, sino solamente 94, que son los que cumplen con tener información sobre esa forma complementaria, ¿cierto? En su naturaleza. Y nos damos cuenta también cómo se empiezan a distribuir ese número de Pokémon, los 94, cómo están. Entonces, de esos 94 tenemos 3 oscuros, 2 dragones, 3 eléctricos, 10 psíquicos. Hay que tener en cuenta que los 187 siempre van a estar clasificados en tipo primario, pero en tipo secundario solamente vamos a tener 94 dentro de los de la primera generación, ¿no? Adicionalmente, pues estamos replicando estas tablas, pero ahora para forma, ¿cierto? Acá encontramos entonces la forma 2020, 2021, Alola, Armadura, Galarian, Mega, Mega X, Mega Y y Winter 2020. Nos damos cuenta que tan solo 36 Pokémones tienen alguna información entregada en esta variable. Acá pues inmediatamente vemos que es uno para cada uno, y ya habíamos visto que Charizard era el único que tenía forma Mega X y Mega Y, ¿cierto? Y eso es particular de un juego, del juego Pokémon XY, perdón, del par de juegos de Pokémon X y Pokémon Y, pues de ahí fue que salieron cada una de esas formas. Comprendo. ¿En este momento tenemos alguna pregunta? Luis Felipe está preguntando por el chat. ¿Cuál es el objetivo de todo este análisis? ¿Qué queremos lograr con esto? Gracias, Luis Felipe. Claro que sí. ¿Recuerdas las preguntas iniciales que planteamos? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es atrapar un Pokémon? ¿Qué tan común, qué tan raro es el Pokémon? Y si eso hace que yo pueda entender si es fácil atraparlo o no. Entender cómo son las medidas que consideramos las KPI, los indicadores de performance, para que las personas que juegan Pokémon Go puedan, digamos, mejorar sus estrategias y hacer como un reconocimiento, ¿cierto?, de esos análisis y cómo pueden mejorar sus estrategias. Digamos que ese es como un posible enfoque, ya si lo vemos para los que son jugadores. Para los que no son jugadores, digamos que acá el entendimiento es cómo hacer el tratamiento de los datos, qué cosas podemos hacer con los datos y de alguna forma qué información podemos extraer que sea relevante o que sea entendible y que no es evidente dentro de nuestro conjunto inicial. No sé si responde a eso tu pregunta, Luis Felipe. Sí, señora. ¿Respondió que sí, sí? Sí, señora. Súper, gracias. Bien, entonces, digamos que acá estamos replicando entonces esta primera parte. Recordemos que es un descriptivo, es para entender qué está pasando ahí. A continuación vamos a hacer unas formas, unas relaciones bivariadas entre estas variables cualitativas. Es decir, vamos a intentar resumir información del tipo primario con qué tan común o raro es el Pokémon. Lo mismo con los Pokémones que son de tipo secundario. Lo mismo hacemos con forma, con la variable legendario, forma y legendario, forma y qué tan común o raro es, qué tan común o raro es con legendario, y pues forma y legendario también. Entonces digamos que acá también hacemos un conjunto, ¿cierto?, de tablas que me van a permitir entender cómo se comportan. Démonos cuenta que acá en el environment ya están dando pues como las respuestas a todos los tipos de acciones. Fíjate que me genera una lista, funciones, cuáles son, algunos valores encontrados, conjuntos de valores y cuáles son los conjuntos, los datasets revisados, ¿no? Y dentro de ellos qué aplicaciones hemos obtenido. Digamos que para llamar a este resumen entre cada dos variables, lo estamos haciendo a través de tablas de contingencia. Las anteriores eran tablas de distribución de frecuencias, ¿de acuerdo? Digamos, por ejemplo, esta tabla de contingencia 1, donde relacionamos tipo primario con qué tan común o raro es el Pokémon, digamos que me presenta entonces la cantidad de Pokémones en estas distribuciones,
o en esos conteos, dadas dos características que se cumplan, perdón, dadas dos categorías que estén cumpliendo, ¿cierto? Entonces tengo 6 de tipo insecto, que son muy comunes, tengo 6 que son solamente comunes, tengo 1 que se puede considerar raro, pero no es muy raro. A diferencia, por ejemplo, del tipo primario psíquico, recordemos que habían 11 psíquicos que los encontramos en la tabla de distribución de frecuencias anteriores, y podemos ver cómo están ellos ahí concentrados por qué tan común o qué tan raro es el Pokémon. Tenemos 3 muy comunes, 3 simplemente categorizados como común, 2 que son considerados raros y 3 que van a ser muy raros. Acá ya podemos sospechar de esos que estabas contando ahora, Víctor, sobre Mewtwo, ¿cierto? Que son esos psíquicos. Te escuchamos ahora hace un rato. Sí, particularmente pues Mew, por ejemplo, adicional a ser legendario, pues también es singular. Entonces, pues las posibilidades de atraparlo dentro del juego, pues solamente nos va a aparecer una sola vez. Sí vamos a tener la certeza de atraparlo porque es un Pokémon que prácticamente no se va porque es resultado de una misión que nosotros debimos cumplir. Pero que nos aparezca alguna adicional en el juego es, por no decir, imposible, a no ser que Niantic decida lanzar otro evento similar en algún futuro. Claro, tengo entendido que solamente ha habido uno, ¿no? En la historia del juego. Sí, exactamente. Y pues aquí, información adicional, en GamePress estaban diciendo que es posible que para este año generen una misión para atrapar uno, por ejemplo, en modalidad Shiny, en forma Shiny, por ejemplo. Eso ya se vio con Pokémon de otra generación, con Celebi. Ese Pokémon también, pues, también es de tipo singular. Ya fue atrapado en su forma normal en un evento anterior. Pues, en un evento al que todos tenemos acceso en realidad cuando nos registramos en el juego. Y luego, pues, salió disponible en su forma Shiny, o variocolor, como se le dice en español. Comprendo, comprendo. Digamos que acá un poco lo que tú decías sobre los legendarios y que tan comunes o raros, o sea, usaste un término muy interesante como singular, es decir, muy raro, ¿cierto? Fijémonos que acá tenemos una tabla de contingencia donde relacionamos qué tan raro con si es o no es legendario, ¿sí? Y justamente aparecen 12 que son muy raros, pero solamente 6 de ellos son legendarios, es decir, que todos los legendarios, podemos pensar en esto, que los legendarios siempre van a ser raros, pero no todos los raros son legendarios, por lo menos en la generación 1. Exacto. Pues los legendarios que tenemos en la generación 1 son Articuno, Zapdos y Moltres, Mewtwo con armadura, Mewtwo sin armadura y Mew. En ese orden de ideas, ninguno de ellos los podemos encontrar, como se dice dentro del juego, salvajes. Todos tenemos que hacer o realizar una raid, o que eso ya sería un grupo de personas atacando un gimnasio para poder capturar ese Pokémon, o cumpliendo una misión, como es el caso de Mew. Comprendo, o sea que de alguna forma los datos están dando información que ustedes como jugadores ya conocen. Está siendo congruente. Exactamente. Comprendo. Listo. Acá a continuación vamos a mostrar una segunda transformación que están haciendo de acuerdo a las características pues de estas variables cualitativas, ¿cierto? Estas variables categóricas. A esto lo llamamos como PG02, Pokémon Go 02. Entonces, de alguna forma es como intentar volver dummies, ¿cierto? Estas variables, es una transformación para el entendimiento de ellas. Y pues básicamente es porque más adelante queremos entonces observar cómo son las relaciones de las cualitativas con las cuantitativas que ya estamos observando como en el caso de las categóricas, ¿no? Entonces queremos ver las cuantitativas, cómo se empiezan a relacionar con estas categóricas. Acá ya vemos en los resúmenes que encontramos, por ejemplo, en el Glince de PG02, ya empezamos a ver que pues ya no tenemos 187 observaciones
15 variables, sino que en PG02 ya tenemos 187 observaciones con 65 variables, porque hicimos como una expansión del dataset dada esta transformación. Lo que les decía, por temas de tiempo no puedo pasar como con unas especificaciones, pero la idea es que son cosas que la persona que está haciendo el estudio debe diseñar de acuerdo al interés de información que esté intentando obtener en esta transformación de datos en información, ¿no? Y de acuerdo, por supuesto, con el contexto de estudio. Se van a dar cuenta que muchas veces tengo cosas como comentadas, cosas que no se ejecutan, pues porque son de pronto acciones que no vamos a tratar en este momento. Ya vamos a pasar al análisis del performance, de los indicadores de performance, de los KPI, que son considerados entonces estas variables cuantitativas de las que hemos estado dialogando, ¿cierto? El máximo combat power, la estamina, el base capture rate y la tasa de captura transformada, que fue la que definimos con la relación entre el combat power y el base capture rate. Digamos que de alguna manera, cuando tenemos esto, vamos a intentar ver cómo se comportan los individuos con estas funciones, es decir, perdón, con estas variables cuantitativas. Acá vamos a ver en este primer gráfico, ¿cierto? Perdón, por favor, permítanme, algo pasó con el diagrama, estas cosas a veces pasan. Por favor. Permítanme, tengo que volver a correr este base. Y él se va diseñando acá, ¿no? Fíjense que corrí prácticamente todo porque tengo unas funciones que traen otras. Ya vamos a conseguir algunas más adelante. Perfecto, aquí ya está bien. Listo. Y estábamos en esta parte, en la transformación acá. Perfecto, ahora sí salió. Entonces, fijémonos cómo van a estar distribuidos entonces los Pokémones con respecto a la variable máximo combat power. Está mostrándonos este diagrama de densidad que la gran mayoría de los 187 Pokémones están concentrados, ¿cierto?, en tener un puntaje de máximo combat power entre 1000 y 3000, podríamos pensar 3500 más o menos puntos. La gran mayoría están concentrados en esos valores. Digamos que podremos pensar como en dos grupos, un grupo que está acá concentrado entre los 1000 y los 2000 puntos y otro grupo, otro gran grupo que está entre los 2000 y los 3500. Acá ya van a estar algunos, muy pocos Pokémones van a estar con más de 4000 puntos de máximo combat power. Y hay otro grupo de menor cantidad de Pokémones que tienen un puntaje de combat power menor a los 1000 puntos. Vamos a entender también adicionalmente la estamina, ¿cierto? Los puntos de salud. Acá estamos observando, por ejemplo, que en los puntajes de estamina de salud, los 187 Pokémones se están concentrando entre los 100 y los 250 puntos de estamina, ¿cierto? Ya tenemos una menor cantidad de Pokémones que tienen una estamina superior a 300 y pues por supuesto, al parecer hay simplemente muy poquitos aquellos que tengan una estamina superior a 400. ¿Cómo podríamos entender la estamina en esta concentración? Víctor. Eso me estaba preguntando, si la pregunta era para mí o para el público general. No, sí, para ti. Pues la estamina, pues dígase, mejor dicho, los puntos de vida de cada Pokémon, pues está concentrada acá en ese nivel más bajo, debido a que son muchos los Pokémon que son que están en su primera fase. Entonces, al estar en su primera fase, pues sus puntos de vida son mucho menores a los de su etapa evolutiva. Y pues la cantidad de Pokémon que tienen fase evolutiva son mucho menores a los que tienen solamente una fase.
por ejemplo, hay Pokémones en la primera generación que no tienen evolución, como que lo son Lickitung, Porygon, y eso solamente, pues, no tienen evolución, mejor dicho. Y tampoco son legendarios, pues los legendarios tampoco tienen evolución, así que ya ahí tenemos más Pokémon adicionales. Y a eso sumarles los que pues sí tienen evolución, pero al mismo tiempo sí tienen una primera fase. Entonces, esos también ayudan a adicionar puntos a ese conteo. Comprendo. Y con respecto, por ejemplo, a este que es el de la Combat Power, miramos que de alguna manera también están muy concentrados entre los 1000 y los 3500 puntos, pero son mucho más pocos los que tienen más puntos de Combat Power. ¿Eso también puede estar asociado con la evolución? Sí, también está asociado con la evolución debido a, pues, a que muchos no alcanzan a llegar a los 4000 o 5000 puntos. O sea, ese número ya se va reduciendo drásticamente en cuanto vamos evolucionando los Pokémon. O sea, los Pokémon, pues sí podemos encontrar Pokémon que son de tercera fase, que tienen un bajo nivel de puntos de poder, pero ya los que tienen más puntos de poder, pues van escaseando mayormente. Comprendo. Esto mismo replicamos entonces para el Capture Rate Base, ¿sí? Y para la transformación obtenida. Digamos que lo que intentamos es como replicar el ejercicio para entenderlo. Acá vamos a pensar muy curiosamente cómo están las distribuciones sobre esta tasa de captura base. Digamos que acá estamos encontrando uno de los Pokémones, uno de nuestros individuos, que está súper lejano a la concentración de los otros. Es decir, acá tenemos unos grupos de Pokémones que cuando el jugador los encuentra, ¿cierto? Tiene una posibilidad de atraparlos entre el 80 y el 85, entre el 85 y el 90, y entre el 95 y el 99, ¿cierto? Incluso aquí hay uno que podemos ver que puede ser atrapado el 100% de las veces cuando aparece, mientras que este me está diciendo que no lo voy a atrapar cuando aparezca. Entonces, digamos, acá es curioso intentar investigar quiénes son estos. Y yo te había escuchado hablar de Mew ahora, ¿cierto? Que tú decías que es muy raro que aparezca en el juego, solamente ha aparecido una sola vez, ¿cierto? De los de la primera generación. Pero que Niantic, la franquicia, se asegura de que todos los que hicieron la misión tengan uno. Entonces debe ser este Pokémon. Debería ser ese Pokémon, aunque tengo mis dudas. Pues, si bien es cierto que todo lo podemos atrapar, sí, no, tienes razón, tiene que ser Mew porque no hay de otra. O sea, es el único Pokémon que tú terminas la misión y si no tienes Pokébola, puedes salirte y luego conseguir más Pokébolas y luego volver a ingresar a intentar atraparlo. Ok, ¿y quién puedes estar sospechando que sea este que al parecer cuando se encuentra tiene una tasa de captura muy, muy baja? Pues para mí en Pokémon Go, y no solamente en Pokémon Go, sino que en todos los juegos de Pokémon, sería Abra. Porque pues en Pokémon Go, Abra, cuando tú ingresas a intentar atraparlo, él se mueve mucho, tiene mucho movimiento, entonces pues no te deja tirar la Pokébola. Y también pues él se va. Cada vez hay veces que se le tira la Pokébola, muchas veces que le tira la Pokébola y él se va. Lo mismo pasa en las otras franquicias de juegos de Pokémon, donde tú le tiras la Pokébola y si no lo atrapaste, él se teletransporta, porque ese es su único ataque. Se teletransporta y se va también. Ok, entonces de alguna manera, digamos que podríamos estar pensando como en una referencia en esos dos Pokémones. El comportamiento de Abra y el comportamiento de Mew, porque Mew es raro, legendario, ¿cierto? Y este Pokémon, Abra, que estás mencionando, es muy común, o es común por lo menos,
y en tu experiencia de juego es difícil de atrapar. Correcto. Ok, cuando pensamos en esta tasa transformada de captura, ¿cierto? Acá ya encontramos un comportamiento que es muy, digamos, comparable con la anterior. Y es que cuando ya se encuentra en el momento del juego la persona, ¿cierto? Va a tener, digamos, estos indicadores que nos van a decir la cantidad de Pokémones que están entre el 0,00 y el 0,07 más o menos, 0,6, como esa proporción o como esa tasa de captura, teniendo en cuenta el máximo combat power, ¿cierto? Y el base capture rate. Acá encontramos otro grupito que son muy poquitos Pokémones que están entre el 0,7 y el 0,1. Y por acá tenemos uno que es, digamos, superior, ¿cierto? Al 0,1 es más o menos como el 0,5, perdón, 15, 0,13 más o menos. Y digamos que podríamos estar pensando nuevamente en esos individuos que están, digamos, relacionándose acá. Si en el anterior Mew era el más probable en el momento de encontrarlo, el más probable de tener, él puede estar generando una tasa de captura, digamos, por acá, ¿cierto? Una transformación de capture rate que puede hacer el que esté por acá haciendo presencia en este diagrama. Digamos que acá ya estamos entendiendo un poco el comportamiento de esos performance que ustedes miran, ¿no? Como esos indicadores de performance. Acá vamos a intentar relacionar estos KPI, pero con el tipo, digamos, el primario y el secundario. ¿Cómo es la distribución entonces de la fuerza, del máximo combat power con el tipo 1 y el tipo 2? Entonces, acá se hacen pues, unos códigos correspondientes para esto. Acá lo encontramos. Acá estamos viendo entonces, recuerden que todos los Pokémones tienen categoría, son clasificados en tipo 1, pero solamente 94 tienen clasificación tipo 2, ¿no? Entonces, si pensamos en estos gráficos que nos están diciendo, acá nos están mostrando, digamos, cómo se comporta el máximo combat power en relación a la categoría a la que pertenece. Entonces, así como interesantes, podríamos pensar en estos que no tienen, digamos, como una imagen de esa distribución. Vemos los tipo acero, ¿cierto? Que era uno solamente el tipo acero en la generación 1, en los conteos que hicimos inicialmente. Y vemos cómo los que tienen categoría o los que están clasificados en tipo acero en la forma secundaria, en el tipo secundario, ¿cierto? Cómo se comporta su máximo combat power. Entonces, fíjense que este que tiene naturaleza primaria de combat power es más o menos cercana a los 3.000 puntos, más o menos. Sí, cercana a los 3.000 puntos, ¿cierto? Mientras que los que tienen esta categoría de acero en su segunda naturaleza, en su naturaleza complementaria, en su tipo complementario, el steel ya se empieza, los tipo aceros ya se empieza a distribuir entre 0 puntos de combat power hasta los 3.000, es decir, aquí ya encontramos una distribución un poco más acentuada que si fuera de naturaleza tipo 1. A mí me parece aquí curioso también los tipo dragón, porque los que son tipo dragón de forma primaria tienen un máximo combat power menor que 2.600, 2.700 más o menos, pero cuando son de segunda, de segundo tipo, de tipo 2, complementario, los dragones, perdón que los perdí, acá me están mostrando, digamos que no, como que no hay una posición, tenemos estos puntos representan la media, ¿cierto? El grupo de los que sean dragones en la forma tipo 2, pues es, digamos, ya más altamente distribuidas. Yo voy a hacer una pregunta, ¿será posible pensar que los dragones
tanto de forma primaria como de forma secundaria, no son tan fuertes? Que estuvieran sobrevalorados en su primer tipo. Sí, porque es que fíjate que están entre 0 y 2.700, pero acá, pues, digamos, su media es menor a 2.500, ¿sí? Digamos, en ambas se conserva menor a 2.500 su media. Entonces, digamos que es como que si estamos pensando que los más fuertes son los que superan 3.000, 4.000 puntos, podemos estar pensando que la mayoría que tienen alguno de sus dos tipos en dragón, pues no son fuertes, ¿no? Exactamente. No sé si de pronto eso responde a la experiencia de juego, por ejemplo. Pues en la experiencia de juego actualmente sí se podría considerar que los dragones son fuertes, pero no con el ataque dragón como propiamente tal. Pues ahí es que también influye mucho el tipo al que vamos a enfrentar. O sea, los dragones son fuertes contra algunos tipos, pero no todos son fuertes contra todos. O sea, yo para irme a enfrentar a un Mega Venusaur, por ejemplo, no voy a ir con Squirtle o con un Blastoise que sé que no le va a causar daño. Ahí ya entrarían a jugar los tipos de Pokémon con los que me voy a enfrentar a otros. Yo siempre voy a tratar de buscar la debilidad de los otros para poder enfrentarme a ellos. Comprendo, comprendo. No sé si en este punto hay alguna pregunta de nuestros participantes. Bien, yo creo que para dar un poquito más de avance a esto, digamos que lo que acá en este código, digamos en este código hicimos este mismo ejercicio, pero ahora con nuestra estamina, ¿cierto? La estamina de nuestros individuos de estudio. Digamos que son, digamos, relaciones similares a las que podemos, digamos, llegar de acuerdo a quiénes son tipo 1 y quiénes son tipo 2, ¿cierto? Tienen categoría, tienen clasificación tipo 1, tipo 2. Como les decía, son ideas. Acá, a continuación, vamos a presentar cómo se relacionan entre ellas estos KPI, es decir, de forma numérica, cómo tienen asociación entre ellas. Entonces, vamos a ver un código, perdón, wow, ¿qué está pasando acá? Recuerden que esta cuestión es digamos, preparada. Y acá algo puede estar pasándonos, algo de pronto moví, ¿cierto? Que puede estar, digamos, influenciando que la respuesta no me esté dando rápidamente. Pero lo bueno de cualquiera de estas herramientas es que permite que rápidamente tú reproduzcas tu escenario, ¿sí? Y lo estamos logrando. Sí, ya estamos llegando. Listo. Y entonces acá, míralo, él ya logró entender la orden de ejecución. De alguna manera acá vamos a pensar entonces cómo se relacionan estas variables que estamos entendiendo como numéricas. Acá usamos una medida que es la medida de correlación, ¿de acuerdo? Y la idea es que entre más cercano a -1, se piensa en una asociación lineal fuerte entre las variables, y entre más cercano a 1, pues estamos en una asociación positiva entre las variables. ¿Qué significa la asociación lineal negativa fuerte o la asociación lineal positiva fuerte? Pues que si es positiva y fuerte, mientras que una variable aumenta, la otra también, y si es negativa, si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, digamos que si pensamos en unos valores como representativos, tenemos esta donde la correlación de 0.931 está entre ataque y máximo combat power, vendría a ser este diagrama, mientras que la tasa de captura, por ejemplo, con, digamos, el máximo combat power da 0.78 negativo. Entonces, estaremos pensando en este diagrama
y vemos que evidentemente representan entonces una tendencia creciente entre las dos variables, mientras que acá es de forma inversa, ¿verdad? Entonces digamos que esto también nos ayuda como digamos, relaciones que no tienes que ser experto en el juego, pero si eres experto la vas a encontrar acá, ¿sí? O sea, si eres experto o no experto en el juego, igual las puedes evidenciar acá a través de los datos. ¿Qué te está diciendo los datos? Pues que a medida que aumenta los puntos de poder, se espera que el ataque también aumente, los puntos de ataque aumenten. Mientras que acá lo que vamos a encontrar es que mientras los puntos de poder aumentan, la posibilidad de capturarlo disminuye, ¿sí? Entonces miremos cómo con los datos podemos estar haciendo esa representación. Para mí también es como súper buenísimo dentro de esas características que estamos viendo acá, entonces evidenciar, acá es un diagrama que vamos a hacer sobre los puntos máximos de poder y el ataque, que encontramos que si los puntos máximos aumentaban, los de ataque también aumentaban. Entonces, de alguna manera, con el siguiente diagrama vamos a intentar entender esas interacciones, ¿cierto? Acá está el diagrama. Por favor, me confirman si todavía lo estamos viendo. ¿Estamos viendo bien la pantalla? Sí, Ana. Sí, señora. Súper. Acá vamos a encontrar un diagrama que me relaciona cómo aumentan los puntos de ataque, cómo aumentan los puntos máximos de Combat Power para cada Pokémon. Cada punto de estos es un Pokémon. Adicionalmente a esto, por color los podemos identificar si son muy raros, comunes, muy comunes. Y si me paro en uno de ellos, puedo identificar características de él como su nombre, tipo primario, tipo secundario y la forma que posean. Entonces acá es súper chistoso las relaciones que ya hemos venido conversando, porque los datos lo están reflejando. Cuando digo chistoso es en el término de cómo Víctor en un principio decía, la idea es que los datos puedan reflejar eso del juego, ¿cierto? Es eso que en la experiencia los jugadores viven, de acuerdo a cómo ha sido su gestión en el juego. Acá los datos, sin nosotros haber hecho alguna actividad de juego, podemos estar evidenciando eso. Adicionalmente, se van a dar cuenta que hay unos punticos más pequeños, otros más grandes. Ese tamaño en los punticos me va a indicar qué tan fácil y qué tan difícil es atraparlos. Es decir, entre más grandes porque son más fáciles de atraparlos. Entre más pequeños es porque son más difíciles de atraparlo. Y fíjense que de alguna manera los puntos más pequeños empiezan a estar como a partir de los 200 puntos de ataque y aumentan también, los puntos pequeños también empiezan a aparecer con puntos máximos de poder después como de los 1500, ¿no? Empiezan a estar más pequeños, mientras que por acá estamos viendo como una concentración de punticos un poco más, unas peloticas más gruesitas, es decir, que son más fáciles de atraparlos. Pensemos entonces solamente en los que son, digámoslo así, solamente comunes. Entonces, de los comunes tenemos una distribución de estos puntos, de estos Pokémones, ¿cierto? Fijémonos que acá está Pinsir, y me está diciendo que tiene, es el que de los comunes, perdón, el que tiene más puntos de poder y más puntos de ataque. Mientras que acá voy a encontrar, ¿cierto? A un Pokémon común con menos puntos de poder, menos puntos de ataque, y adicionalmente la forma del punto me está diciendo que es más gruesa, es decir, que lo voy a poder capturar más fácil, es decir, que en comparación con este es más fácil de capturar que este, ¿sí? Si volvemos a ponerlos ahora con respecto a los que son simplemente comunes, no tan comunes, sino simplemente comunes, vamos a empezar a mirar que las distribuciones de los puntos también se asemejan, ¿cierto? Y encontramos ya aquí entonces otro que es la relación, ¿cierto? De qué tan común, qué tan raro, ¿cierto? Si lo vamos aumentando con los colores. Pero a mí me parece muy curioso uno, y
pues yo lo he estado señalando ya en varios momentos, y es este. Ese es Abra, el que mencionó el ingeniero Víctor. Abra es común porque está de color, es muy común porque es de color como verdecito. Adicionalmente, es de tipo psíquico, no tiene clasificación de tipo 2, su forma tampoco pues es normal, ¿cierto? Y tiene el puntico que se ve como el más pequeño dentro de todo el conjunto de los puntos. Y tiene una cantidad de puntos de ataque de menor de 200 y de combat power superior a 1500 puntos más o menos. ¿Tiene sentido esto, Víctor, en el juego? Que si Abra es normal que salga ahí, sí. Para mí me hace todo el sentido del mundo. Súper. Miremos acá en este diagrama que es, digamos, una distribución similar. En este sí podemos encontrar los valores de la tasa de captura, del take capture rate, el transformado, y las pepas, las bolas que relacionan a los individuos empiezan a ser como un poco más notorias. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, me está diciendo que tiene una tasa de captura del 0.1370%, ¿sí? Es decir, que el Magikarp es el más débil, es el que tiene menos puntos de combat power, menos puntos de ataque, es común y tiene una tasa de captura mucho más alta. ¿Sí lo estamos viendo todos? Y no es legendario, ¿no? Fijémonos en Abra nuevamente como en el puntico más pequeñito. Tiene una tasa de captura transformada del 0.00032. Es muy poco probable que tú lo puedas capturar una vez te encuentres con él, aún sabiendo que es muy común. Y me gustaría, por ejemplo, hacer la diferenciación con estos acá, que son los triangulitos, que son los legendarios. Recuerden que los moraditos son como los raros, pero acá son los que son raros y legendarios. Y vamos a encontrar a Mewtwo, a Mew, Articuno, Zapdos, Moltres y Mewtwo. Los mismos 6 que tú mencionaste como difíciles de capturar. Míralos, el valor es de 0.013, ¿cierto? Son los que más puntos de ataque tienen y tienen más puntos de poder, de combat power. Y de alguna forma está recogiendo esta información, está capturando todo lo que hemos venido hablando del juego. Sin, digamos, la mayoría de nosotros de pronto no tener esa experiencia, pero ustedes los que han jugado de alguna forma pueden ver cómo reescrita esa historia acá. ¿Cómo vamos todos? ¿Cómo les ha parecido hasta este momento? ¿Dudas, preguntas, sospechas? Yo sé que algunos ya se tuvieron que retirar, la hora obviamente se pone complicada un poco, pero no sé si tengan de pronto alguna duda, alguna pregunta. Sobre esta información, sobre lo que estamos haciendo acá en esta actividad. Hay en el chat una pregunta. Ah, no, es la información de quienes se han conectado. De las personas que estamos. Juan Sebastián, Luis Felipe, Juan Felipe. Inteligencia artificial con respecto a Big Data. A ver, la inteligencia artificial, digamos, es
disciplina, es una línea de investigación en la que se intenta que las máquinas a través de ciertos algoritmos tengan una forma de pensamiento o de inteligencia, obviamente direccionada, ¿cierto? Un subconjunto de la inteligencia artificial es el Machine Learning. El Machine Learning ya es un conjunto de algoritmos que describe sistemas, por eso son máquinas, sistemas, que pueden ayudar a que la inteligencia humana tome decisiones, mientras que la inteligencia artificial no tendría en cuenta mucho la supervisión de un humano, ¿cierto? Digamos que él ya tiene unos parámetros y va a tomar decisiones con respecto a esos parámetros, por eso el Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial, y el Big Data ya es pensado como los grandes volúmenes de datos y de formas de contener información, y para eso ya no estaríamos hablando de un dataset o de una recolección como la que vimos, sino que estamos pensando en estructuras de datos de muchos millones conjuntos de datos y que pueden estar interactuando y generando nuevos datos. Entonces, digamos que de alguna forma, inteligencia artificial ya es una forma de investigación y de desarrollo a través de máquinas que piensen o que tomen decisiones de acuerdo a unos parámetros. El Machine Learning es un subconjunto, ya son algoritmos que permiten obtener unos resultados para que las personas sean las que tomen las decisiones, y el Big Data ya vendría a ser como ese sistema de almacenamiento, de recolección, de generación de grandes volúmenes de datos. Digamos que se podría hacer como el resumen de la diferenciación entre eso que estás preguntando, Luis Felipe. En este momento, el ejemplo que trajimos en la masterclass es tan solo la forma de cómo podemos obtener datos de las nuevas tecnologías y, de acuerdo a ciertas problemáticas, intentar o reconocer formas de transformarlo en información que no es evidente con solamente los datos los datos o la experiencia, sino que puede ser complementada y mejorada para alguna decisión, en este caso para el juego, mejorar las estrategias y la experiencia de juego de cada persona. No sé si respondo a tu pregunta, Luis Felipe. A ti, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, nuestros participantes. ¿Otra pregunta? No sé si les gustaría, digamos, ya mirar con el tema del tratamiento de datasets, ese tipo de características, pues ya son otros trabajos adicionales. Como les decía, es imposible pues en 1 hora, 2 horas intentar recoger pues todo un mecanismo de trabajo, ¿no? ¿Listo? Yo creo que si no hay más preguntas, pues les agradezco mucho la asistencia. A los que se quedaron pues hasta el final de la masterclass, muchas gracias. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues con mucho gusto. Mi correo es ana.gomez@escuelaing.edu.co, y pues estaríamos pues claramente muy pendientes de cualquier inquietud. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. No me queda más que desearles una feliz noche y pues gracias por habernos escuchado esta presentación que teníamos para ustedes. Gracias, Víctor, por aceptar la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación.